vamos a hablar de una planta tradicional que podemos observar en un montón de jardines, pero esta que les voy a mostrar hoy no es tradicional en su color. El limpiatubos habitualmente lo conocemos de color rojo. En este caso tenemos unos ejemplares maravillosos de limpiatubo fucsia, rosado. No es una variedad porque no es una planta natural, sino que fue por accidente prácticamente en el cultivador, una mezcla que logró tener ciertas cantidades de plantas de limpiatubo rosa. Es un limpiatubo rosa fucsia, increíble, que florece en el verano, por eso es que ahora ustedes las ven brotando nada más, no la van a ver florecida hasta la primavera y el verano, pero todos los plumerillos que van a observar son de color fucsia. Es una planta maravillosa que, por supuesto, el productor, una vez que logró ese híbrido por casualidad, básicamente, lo empezó a desarrollar por esqueje. ¿Por qué? Porque por semillas salen rojas, no salen de color rosada. Entonces, haciendo clones por medio de esqueje, logró tener un gran lote, al principio pequeño, luego grande, de limpiatubo de color rosado. Es por eso que si hoy quisiéramos tener una planta diferente al resto de las otras, como es en el caso de los limpiatubos rojos, podemos conseguir limpiatubo de color rosado. Bueno, yo sé que por ahí no son plagas habituales en el invierno, pero este cambio climático ha hecho que durante todo el año tengamos problema en los jazmines del Cabo referido a dos plagas comunes, cochinillas y pulgones. Ahora lo que podemos observar es que arriba de nuestros jazmines del Cabo podemos encontrar, por ejemplo, una especie de hollín negro. Ese hollín negro, llamado fumagina, es un hongo producido por los pulgones y por las cochinillas. Por lo tanto, estemos atentos, recorramos nuestras plantas, sobre todo los cítricos, pero más comúnmente en jazmines del Cabo, y cuando observemos esa fumagina, ese hollín negro por encima de las hojas, vamos a hacer una aplicación de un insecticida. ¿Por qué? Porque esto es producto de un bichito, no de ese hongo. Una vez que matamos ese bichito, ese hongo desaparece por completo. Entonces, a estar atentos, a recorrer nuestros jardines y a observar los jazmines del Cabo, las camelias, en el caso de que tengamos camelias, y los cítricos. Empecemos a vigilar y un control anticipado de esta plaga previene un jazmín fantástico en la primavera con una gran cantidad de flores. Si no lo hacemos, la planta se desmerece, pierde mucho vigor y pierde floración. Entonces, tengamos ese recaudo de controlar las plantas una vez por semana y en el caso de que veamos ese hollín, hacemos control para insectos. Cepellón. ¿Qué es importante saber del cepellón? Que es una planta que fue criada en la tierra y que rompieron una estructura, armaron un pan de tierra bastante importante y lo envolvieron en esta especie de paja que está hecha con juncos o hojas de formidracena, que nosotros le llamamos vulgarmente cepellón. Este cepellón está sostenido o está retenido por medio de dos hilos. Uno en la parte del cuello de la planta, que es ese hilo que aprieta el cuello de la planta con el cepellón, y uno más abajo que sostiene el pan de tierra. Estos hilos se deben cortar sí o sí al momento de plantar. ¿Por qué? Porque como es un hilo de nylon, si yo no lo corto, esa planta crece y el hilo estrangula la planta. Con el pasar de los años, esa planta se muere por medio del estrangulamiento de ese hilo. Es muy común ver esto en aquellos que no saben, que se piensa que se va a destrozar, se va a desarmar, y no es así. Imagínense que los plásticos tardan millones de años en degradarse. ¿Es conveniente sacar la paja? ¿No es conveniente sacar la paja? Eso va a criterio de cada uno. Nosotros siempre recomendamos de sacarla, de no dejar ningún tipo de paja alrededor del hoyo, simplemente hacer un buen hoyo, introducir bien el pan de tierra. Si se desarma, no se hagan problema, no pasa absolutamente nada. Ponemos tierra, apisonamos, regamos, volvemos a poner tierra, apisonamos y volvemos a regar. Las plantas que vienen en cepellón suelen tener un mayor porte que aquellas que son envasadas, por ende podemos encontrar grandes ejemplares a un menor costo, ya que evitamos el costo de la maceta y tenemos un muy buen tamaño. Este año podemos conseguir plantas en cepellón y lo ideal es siempre de empezarlas a conseguir desde junio hasta mediados de septiembre. Si septiembre es frío, podemos extendernos un poquito más de mediados de septiembre, pero nunca más allá de mediados de septiembre, porque la planta empieza a brotar, las raíces empiezan a explorar y por ahí cuando arrancan la planta en el vivero para entregársela, puede que rompan algunas raíces. Entonces lo conveniente es todo el mes de julio, todo el mes de agosto y parte de septiembre comprar plantas en cepellón que tienen un costo mucho más económico y por supuesto son plantas de gran porte.
Las plantas envasadas tienen la característica de lo bueno que están criadas en el envase. ¿Qué quiere decir? Pasaron todo su proceso de vida en su maceta y es por eso que su sistema radicular está contenido en un envoltorio y el pan de tierra está bien comprimido en esa maceta. Con esto, ¿qué nos permite? Que no tenemos problema al momento de ser plantadas estas plantas. No hay falla. La falla puede llegar a ser humana, pero nunca va a ser de la planta, porque si esta planta durante un año y medio vivió en esa maceta, ¿por qué va a morir justo cuando nosotros la plantemos? Entonces, en este caso, siempre si la planta falla es error humano. Lo que tiene de bueno, que es una planta que te da 100% garantía de que va a desarrollar. Lo que tiene de malo, que como está criada en envase, por lo general no tienen gran porte. El porte lo va a desarrollar una vez que ustedes lo pasen o a una maceta más grande o a tierra. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de plantar estas plantas? Romper la maceta de plástico. Ustedes van a ver que tiene una maceta negra que nosotros le llamamos soplada. Esa maceta conviene romperla con un cuchillo, con una tijera, que el pan de tierra no se desarme. Si ustedes ven que el pan de tierra es muy comprimido porque es muy arcilloso, conviene hacerle unos tajos, algunas roturas con una pala o con un cuchillo para que la tierra se mueva un poco y entre bastante humedad. Le vamos a hacer un pozo, la vamos a apoyar en ese pozo, vamos a tirarle tierra, vamos a pisonar en los bordes, vamos a regar y una vez que bajó el agua, volvemos a tirar tierra, volvemos a pisonar y volvemos a regar. Haciendo ese proceso de agua, tierra, no tenemos por qué fallar en el momento de plantar una maceta que viene ya criada en el envase, como en este caso estos laurentinos.